Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta clase hablaremos de lo que es los desarrollos culturales de tierras bajas. Es importante entender que en Bolivia existe una diversidad de culturas en tierras bajas y prácticamente en todo nuestro país. En esta ocasión nos enfocaremos especialmente en tierras bajas que constituye el 70% del territorio boliviano, donde existen regiones con características geográficas y culturales particulares. Estaríamos hablando de los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni, que prácticamente forman la totalidad de tierras bajas. Primeramente vamos a considerar los factores geográficos y de esta manera nosotros el día de hoy en la clase las vamos a dividir en diferentes ecorregiones. Vamos a empezar primeramente con la Amazonía, que esta región se encuentra al norte de Bolivia en una ecorregión de selva ecuatorial, es decir, de un clima caluroso y húmedo. Tenemos también los llanos de Moxos, que constituye una región que se halla entre la Amazonía y la Chiquitanía. Se trata de sabanas surcadas por caudales de ríos que se desbordan en la estación lluviosa, muchas veces causando inundaciones y obviamente que esto provoca una vegetación de hierba alta. Tenemos también la Chiquitanía, también llamada Oriente o Llanos de Chiquitos, en esta región, por ejemplo, que se encuentra al este del departamento de Santa Cruz. Sus características son parecidas a los llanos moxeños, pero sus ríos no son tan caudalosos y en cambio presenta algunas serranías. Finalmente tenemos el Chaco, que se encuentra al sureste de Bolivia. Tenemos una amplia planicie semiárida de temperaturas muy altas en verano y bajas en invierno. En la actualidad existen tres pueblos que son los más numerosos considerados en tierras bajas. Por ejemplo, tenemos a los chiquitanos, que representan el 33% de la población originaria de tierras bajas. Ellos prácticamente manejan como idioma lo que es el vecino, que lastimosamente poco a poco se está extinguiendo, es decir, solamente lo hablan los ancianos. Luego tenemos los guaraníes, que son el segundo grupo de población de tierras bajas con un 24%. Estos hablan obviamente el idioma guaraní. Y finalmente tenemos a los moxeños, que ocupan el tercer lugar con un 13% aproximadamente del grupo de tierras bajas. Ellos igualmente hablan de moxeño y provienen del grupo lingüístico arawak. Ahora, tenemos que entender que en el pasado las regiones bajas de Bolivia tuvieron una gran diversidad de etnias. Cada una de ellas hablaba su propia lengua. En las últimas décadas del siglo XX se comenzó a enfocar de manera más científica el estudio de su historia, sus organizaciones sociales y políticas, lenguas, su hábitat, sus relaciones con el medio ambiente, su economía, sus sistemas de creencias, y también se intentó comprender los principales problemas que deben afrontar en la vida cotidiana. Es decir, que actualmente todavía sufren estos problemas. En general, se afirma que el país se habla aproximadamente en la actualidad 36 lenguas diferentes consideradas originarias. De estas solamente tres, quechua, aymara y uru, corresponden a tierras altas y las demás obviamente corresponden a tierras bajas. Tenemos que entender que la lengua es uno de los elementos que forman la identidad del grupo, pero también existen otros como las creencias, la música, las prácticas y conocimientos que marcan la identidad de cada pueblo. Es decir, que prácticamente en Bolivia tenemos diversas culturas. Los investigadores llegaron a la conclusión de que existen actualmente más de 30 pueblos indígenas en la Amazonía Oriente y Chaco. Se habla de pueblos originarios de tierras bajas de Bolivia, pero muchos de ellos se formaron a partir de migraciones que llegaron desde otros lugares. Por ejemplo, con los grupos de guaraníes que entraron a nuestro territorio procedentes del territorio de Brasil y Paraguay durante el siglo XVI. Con la conquista española, la colonización y la evangelización de algunos de estos grupos experimentaron cambios importantes. Por ejemplo, la conquista generó resistencia. Se plantearon alianzas con los conquistadores españoles. Hubo una serie de luchas interétnicas a consecuencia de la presencia europea en la región. También, lastimosamente, sucedió la desaparición a causa de explotación de las explotaciones o las migraciones. También tenemos la disminución de población de manera tan dramática que quedaron solo pocos miembros. Y finalmente, la absorción de grupos indígenas por otras sociedades que con la consecuencia o la consecuente pérdida de la identidad cultural. Estos pueblos que existen en la actualidad son el resultado de siglos de historia y de experiencias que dieron como resultado un mundo cultural muy diverso, que actualmente lo tenemos en Bolivia. En este sentido, vamos a hablar ahora de los hitos de nuestra historia, especialmente de tierras bajas, que es importante de notar. Vamos a empezar con la época prehispánica. Empezaremos con lo que es la sociedad isla arcaica. Recordando que en la región amazónica se descubrieron recientemente evidencias arqueológicas de la presencia de cazadores-recolectores en las islas de bosque, especialmente en la región de Moxos, a los que hablaremos más adelante.
Luego tenemos el periodo formativo, donde hubieron sociedades que desarrollaron tecnologías de manejo y control de suelo y de agua. Por ejemplo, se construía un sistema de lomas en la cuenca del río Mamoré. Y también se conoce esta cultura como la cultura hidráulica de Moxos que iremos viendo más adelante. A finales del siglo XV comenzaron, obviamente, las migraciones de grupos guaraníes en distintas regiones, de distintas direcciones. Estamos hablando especialmente de Paraguay y Brasil. Estas migraciones fueron impulsadas por la búsqueda de metales preciosos, o en su caso por creencias religiosas como el ejemplo de la tierra Simán. Por ejemplo, los guaraníes sometieron por la fuerza a los chané y ocuparon su territorio. Y ahí se produce una mezcla entre la clase guerrera y obviamente una clase que se basaba en la agricultura. Es decir, estamos aquí viendo una simbiosis o mezcla de pueblos como tal. En la etapa final del imperio, también los incas emprendieron la conquista hacia las tierras bajas. Esta política expansiva los llevó a los límites de la selva donde había pueblos belicosos, y en la frontera los incas construyeron fortalezas para sus ejércitos. Pero en esta etapa hubo muchos enfrentamientos y en la zona de frontera se convirtió en un sector de interacción y negociación entre incas y las poblaciones locales. También tenemos que hablar de la época colonial. Vamos a recordar que los españoles intentaron ingresar a Tierras Bajas desde varios puntos. Pero, ¿por qué había tanto interés en Tierras Bajas? Bueno, se contaba en nuestro territorio nacional de una leyenda que era el Dorado del Gran Paitití, donde se presumía que existía una gran cantidad de riquezas de minerales preciosos y tesoros. Entonces, diversas expediciones o entradas recorrieron los territorios de Santa Cruz y el Chaco. Pero aquí fue fundamental y hay que resaltar la fundación de ciudades que fue gradual y se debió a diferentes motivos. Por ejemplo, Santa Cruz se fundó en 1561 cerca del actual territorio de San José de Chiquitos. Tenemos también a Tarija, que fue fundada en la zona de frontera con los chiriguanos junto al río Guadalquivir en 1574. Tenemos a Trinidad, que fundada en 1686 como parte del sistema de misiones jesuíticas. Obviamente que esto es un gran avance. Ahora, también tenemos que recordar que entre 1682 y 1755, religiosos de la Orden Católica de los Jesuitas fundaron misiones, para reunir ahí obviamente a los indígenas de diversas etnias, convertirlos al cristianismo y adaptarlos a una forma de vida occidental. Las más principales son las misiones de Moxos y Chiquitos, que estuvieron en manos de jesuitas. Muchos grupos étnicos de estas regiones quedaron incluidos en las misiones, pero otros huyeron para continuar viviendo con sus usos tradicionales, es decir, la vida cotidiana que tenían de siempre. Esto fue creciendo. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, tenemos la oposición de los guaraníes a los incas y a la colonización, incluso la época republicana boliviana, pero que al fines del siglo XIX fueron sometidos por el ejército. Los pueblos amazónicos y la goma. En la región amazónica, por ejemplo, también recordemos que debido a los bosques de árbol de goma comenzó una explotación por parte de empresas brasileñas. Obviamente que esto afectó a los departamentos de Beni y Pando, que fueron lastimosamente estos pueblos capturados como fuerza o mano de obra obligada, incluso vamos a decir gratuita. También tenemos un efecto, la guerra del Chaco entre 1932 y 1975 enfrentó no solamente a dos países, Bolivia y Paraguay, sino también a guaraníes paraguayos contra guaraníes bolivianos. Sus territorios fueron invadidos y lastimosamente se destruyó gran parte de su cultura. Hablemos de la actualidad. Actualmente, al paso del siglo XX al siglo XXI, se produjeron hechos muy importantes. Por ejemplo, muchos grupos étnicos de tierras bajas se reunieron en organizaciones para defender su derecho a la tierra y territorio. Estos conceptos parecen sinónimos, pero en realidad tenemos que entender que el término tierra se refiere al suelo, mientras que territorio se refiere a todo el potencial que tiene este para desarrollar la vida humana. Estaríamos hablando del aire, el suelo, las plantas, los animales, el agua y el subsuelo. Es decir, estamos hablando de un gran avance en la actualidad que persiste la lucha de estos pueblos indígenas para que se reconozca su territorio y de esta manera también podamos conservar el medio ambiente. Bien, chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.